Para saber qué es un tumor de hipófisis es importante primero saber identificar qué es la glándula hipofisiaria. La hipófisis es la glándula más importante que tenemos en el organismo. Está situada en la base del cráneo y se encarga de regular las funciones del resto de las glándulas endócrinas en toda la economía corporal. Un tumor es el crecimiento desordenado de las células dentro de la glándula hipofisiaria. La gran mayoría son tumores benignos, aunque existen la posibilidad de tener tumores malignos. Los síntomas son muy variados y dependen del tipo de tumor que se desarrolla en la glándula hipofisiaria. A grandes rasgos los podemos catalogar como tumores que producen hormonas y tumores que no producen hormonas. De los productores hormonales, uno de los principales tumores es el que produce hormona de crecimiento. Una persona que tiene este tipo de tumor tiene crecimiento de las manos, crecimiento de los pies, crecimiento de la oreja, de cualquier cartílago que exista en el cuerpo, cansancio. Por lo tanto, es necesario cambiar de calzado, se les engruesa la voz. Los pacientes que tienen tumores, por ejemplo, que producen una hormona que se encarga de liberar el cortisol en el organismo, tienen incremento de peso, tienen estrías en la piel, acné, una cosa que se llama hirsutismo, que no es otra cosa que el incremento del vello en algunas zonas en donde regularmente no existe, osteoporosis. Existe también otro tumor productor que es un productor de prolactina. Este tipo de tumor provoca disminución de la libido, en el caso de las mujeres alteraciones menstruales, y por el otro lado existen tumores que no producen ningún tipo de hormona o que cuando menos clínicamente no tienen manifestaciones secundarias a la sobreproducción hormonal. Este tipo de tumores, las manifestaciones principales son en relación a la masa del tumor. Cuando el tumor llega a ser muy grande, puede comprimir estructuras como el quiasma óptico, la vía óptica, que da sintomatología de pérdida del campo visual, principalmente a los extremos del campo visual, cefalea o una condición que es llamada hidrocefalia, que es la acumulación de líquido dentro de la cabeza, lo cual puede ser mortal. A pesar de ser tumores benignos, este tipo de tumores llegan a crecer. En el caso de los tumores que no producen ningún tipo de hormona o que clínicamente no se manifiestan con la sobreproducción hormonal, pueden llegar a adquirir dimensiones considerables y invadir algunas estructuras que pueden ser importantes para nosotros, como el seno cavernoso, que es una estructura por la cual pasan arterias que son importantes para nosotros. Para la movilidad, por ejemplo, también de los ojos pasan nervios por ahí. Entonces es factible tener alteraciones en la visión, problemas en la movilidad ocular, una condición, la condición que mencionaba previamente, la hidrocefalia, que puede hacer que se colecte líquido dentro de la cabeza y puede llevar a la muerte de un paciente. Y una condición más es una situación que se llama apoplejía pituitaria, que no es otra cosa que el sangrado de este tumor. Al adquirir dimensiones importantes, el tumor puede sangrar o se puede infartar y esto puede condicionar un cuadro clínico importante que puede poner en riesgo la vida de los pacientes. En el caso de los tumores que producen hormonas, también el hecho de tener sobreproducción hormonal puede condicionar en alteraciones metabólicas importantes como diabetes mellitus, como hipertensión arterial, como alteraciones en el control de los triglicéridos, lo cual evidentemente impacta en la sobrevida de los pacientes. Es importante, por lo tanto, tener a las primeras manifestaciones clínicas la valoración por un equipo de médicos adecuados que determine la mejor opción de tratamiento posible. La principal opción de tratamiento en el caso de los tumores de hipófisis es la cirugía. Aunque existen tumores como el prolactinoma, que la principal opción de tratamiento es el tratamiento médico, con algunos medicamentos que es necesario tomar de forma regular, el resto de los tumores, la principal opción de tratamiento es la cirugía. Y aquí quisiera comentarles que la cirugía actualmente es una cirugía que tiene excelentes resultados,
con una disminución importante en los riesgos que previamente se tenían. Son abordajes que se hacen actualmente a través de la nariz con mínima invasión, a través de un endoscopio o a través de un microscopio, y que es factible resecar en la gran mayoría de los pacientes todo el tumor con excelentes resultados. Buen día, el tema que vamos a tratar hoy es tumores de hipófisis. Este es el temario y vamos a comenzar con presentar un caso clínico, hablar de la epidemiología de los tumores de hipófisis, los conceptos anatómicos básicos para entender el tema, la fisiología del eje hipotalámico hipofisario, las patologías más frecuentes de la región celar para poder hacer un buen diagnóstico diferencial, la semiología compresiva de los tumores hipofisarios, los cuadros clínicos correspondientes a los distintos tipos histológicos, una aproximación diagnóstico, la base de los tratamientos específicos de acuerdo a los distintos tipos de tumores hipofisarios y por último, el pronóstico. Vamos a presentar el caso de una mujer de 24 años que comienza hace un año aproximadamente con irregularidad en el ciclo menstrual y en los últimos 3 meses amenorrea. Además, la paciente refiere en el consultorio que tiene secreciones por los pezones que la ha obligado a colocar protección para absorber las mismas. Y además, la paciente notó en las últimas semanas una disminución en la visión. Con respecto a la epidemiología de los tumores hipofisarios, representan el 16% de todos los tumores intracraneanos, es decir, que es el tercero en frecuencia. En primer lugar están los meningiomas y en segundo lugar los gliomas. Es más frecuente en mujeres que en varones y algo que es muy importante, el 98% aproximadamente son de histología benigna. Por lo tanto, nos obliga a nosotros a hacer un diagnóstico precoz para poder ofrecer un buen tratamiento. Con respecto a la anatomía, sabemos que la glándula hipófisis se apoya en la silla turca, está rodeada completamente por dura madre y se relaciona hacia arriba con el tallo hipofisario y con el quiasma óptico, hacia abajo con el seno esfenoidal y hacia ambos lados con los senos cavernosos. En esta diapositiva del lado izquierdo podemos ver un cráneo cortado en la línea media. Esta es la silla turca. Acá descansa la glándula hipófisis y de paso podemos ver que la silla turca se continúa hacia adelante y hacia abajo con una estructura neumatizada que es el seno esfenoidal. Y el seno esfenoidal se continúa hacia adelante con las fosas nasales. De tal manera que esta foto anatómica ya nos está indicando que una posible vía de acceso quirúrgico hacia la silla turca es a través de las fosas nasales y del seno esfenoidal. En esta diapositiva, donde ya la cabeza con encéfalo fue seccionada por la línea media, podemos ver la glándula hipófisis en la silla turca y, como dijimos, está relacionada hacia arriba con el tallo hipofisario y con el quiasma óptico, hacia abajo con el seno esfenoidal y hacia adelante con las fosas nasales y hacia ambos costados con ambos senos cavernosos. Esta es una foto de una base de cráneo centrada en la silla turca. Esto es anterior, posterior, izquierdo y derecho, y acá podemos apreciar muy bien entre las clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores la silla turca donde descansa la glándula hipofisaria. De paso podemos ver el orificio de
el conducto óptico, por acá pasan ambos nervios ópticos que vienen desde la órbita y ya nos imaginamos que es muy importante entender la relación entre la glándula hipófisis y los nervios y fundamentalmente el quiasma óptico. En esta foto de la derecha podemos apreciar una vista lateral de la glándula. Esto es posterior, acá está el tronco cerebral, esto es anterior, superior e inferior. Tallo hipofisario, glándula propiamente dicho, y acá podemos ver cómo la dura madre que ha sido abierta la envuelve completamente a la glándula. Y ese es un hecho anatómico muy importante. Si ustedes recuerdan, en la clase de neuroanatomía y en la clase sobre todo de cefalea, que hablamos de las estructuras que generan dolor adentro del cráneo y en el cráneo. Y una de esas estructuras es la dura madre. Por lo tanto, un tumor hipofisario que crece en la fosa hipofisaria agranda y tracciona la dura madre. Una de los síntomas que produce es cefalea, precisamente por esa distensión de la dura madre de la fosa hipofisaria. Y en este esquema, que corresponde a un corte coronal, acá podemos ver la glándula, el tallo, el quiasma óptico, el seno cavernoso del lado derecho, el seno cavernoso del lado izquierdo y el seno efenoidal por debajo. Es decir, que la glándula hacia arriba está relacionada con el tallo hipofisario y con el quiasma. Y si hay un crecimiento del tumor hacia arriba, puede dar sintomatología clínica de una compresión del tallo o sintomatología de una compresión del quiasma. Si el tumor crece hacia el costado, hacia el seno cavernoso, probablemente va a dar o puede dar una alteración de los nervios craneanos que se ubican en el seno cavernoso. Recordar que de los nervios que transcurren por el seno cavernoso, el tercero, el cuarto y las ramas del quinto transcurren por su cara lateral o externa, mientras que el sexto nervio transcurre por dentro del seno cavernoso pegado a la arteria carótida interna en su segmento cavernoso. Y por último, si el tumor crece hacia abajo, va a crecer hacia el seno efenoidal. En el seno efenoidal no hay ninguna estructura vascular ni nerviosa, por lo tanto no va a dar sintomatología, pero sí va a agrandar la silla turca y eso nos puede servir desde un punto de vista diagnóstico. Estas son fotos de una disección del seno cavernoso del lado izquierdo. Esto es anterior, esto es posterior, inferior y superior. En la cara externa, en la pared lateral del seno cavernoso, transcurren el motor ocular común o tercer nervio craneano, el cuarto nervio craneano, también conocido como troclear, y la primera, segunda y tercera rama del quinto o nervio trigémino. Fíjense que nosotros en esta fotografía no podemos apreciar el sexto nervio craneano porque se encuentra en su interior. Ahora, si nosotros reclinamos la primera rama del quinto, ahí aparece el sexto nervio craneano o motor ocular externo. Está bien pegado y bien relacionado con el segmento cavernoso de la arteria carótida interna. En esta diapositiva hemos reclinado también el sexto nervio, hemos sacado la silicona que correspondería al componente venoso del seno cavernoso para apreciar la carótida interna, que es una estructura muy importante relacionada con la glándula hipófisis. Y por último, acá hicimos un ejercicio anatómico, hemos seccionado la carótida interna para poder apreciar en el fondo del seno cavernoso esto que es la glándula hipófisis, tallo hipofisario y la glándula. Entonces la glándula está relacionada con la carótida, con el sexto nervio y con los nervios tercero, cuarto y quinto que están en relación con la pared lateral del seno cavernoso. ¿Qué pasa con respecto a la fisiología del eje entre el hipotálamo y la hipófisis? Si nosotros recordamos, la glándula hipófisis tiene dos sectores, un sector posterior más pequeño que se llama neurohipófisis y un sector anterior
más grande que se llama adenohipófisis. Tanto el sector posterior como el anterior están gobernados por el hipotálamo, pero de una manera diferente. La neurohipófisis no es otra cosa que una prolongación nerviosa del hipotálamo, por lo tanto, cómo la maneja el hipotálamo a la neurohipófisis es directamente a través de neuronas que con sus axones prolongan desde los núcleos del hipotálamo hacia la neurohipófisis propiamente dicha. Entonces se forman dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética, se producen en el hipotálamo por transporte axónico, bajan a través del tallo hipofisario, llegan a la neurohipófisis y en un determinado momento se secretan. La oxitocina contrae los conductos para que salga la leche en el momento que la mamá está dando de amamantar al bebé. Además, estimula la contracción del útero, eso es la oxitocina, y la hormona antidiurética, conocida también como vasopresina, como dice el nombre, lo que hace es disminuir la diuresis. Entonces, esas hormonas se producen en el hipotálamo, bajan por transporte axónico y después se secretan desde la neurohipófisis. La relación entre el hipotálamo y la adenohipófisis es un poco diferente. Acá en el hipotálamo se producen factores de liberación o de inhibición que estimulan o inhiben las células que producen las hormonas en la adenohipófisis. Esos factores que son producidos en los núcleos del hipotálamo llegan hasta la parte superior del tallo, que se conoce como infundibulum, y desde ahí esos factores de liberación o de inhibición por un sistema vascular que se encuentra alrededor del tallo hipofisario y que se llama sistema porta hipofisario, porque es un sistema porta, desde ahí, por ese sistema vascular, esos factores de liberación o inhibición van a las células de la adenohipófisis y desde ahí se secreta la FSH, la hormona folículo estimulante, y la LH o luteinizante, que son las hormonas gonadotrofas que estimulan el testículo en el caso del varón y el ovario en el caso de la mujer. También producen la GH, o conocida también como hormona del crecimiento, que como todos saben estimulan el crecimiento en la persona. Por otro lado, también se secreta prolactina, que es la encargada de producir la leche en la glándula mamaria, la hormona adenocorticotrofina, también conocida como ACTH, que estimula la glándula suprarrenal, y por último la hormona TSH o tirotrofina, que estimula la glándula tiroides. Ahora bien, desde un punto de vista práctico, la FSH, LH, GH, ACTH y TSH son estimuladas por factores de liberación que se producen en el hipotálamo. Mientras que la prolactina, lo que sucede es que hay un factor de inhibición que va desde el hipotálamo por el sistema porta hacia la adenohipófisis. Es decir, que no se estimulan las células, sino por el contrario se inhiben. Y si ese factor no pasa del hipotálamo a la adenohipófisis, se estimula la producción de prolactina. Esto es importante cuando veamos síndromes compresivos más adelante. Recordar entonces que todos son factores de liberación, excepto la prolactina, que hay un factor de inhibición. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en la región celar? Sin lugar a duda, lo más frecuente de todos son las neoplasias, y acá podemos ver en el cuadro que hay tumores benignos y malignos. Los más frecuentes son los tumores benignos y dentro de esto los adenomas. Pero hay también otros tipos de tumores, como los cordomas, los meningiomas y los craniofaringiomas, que se dan más en población pediátrica. Y dentro de lesiones malignas pueden haber metástasis o linfomas, pero son extremadamente raros. Sí es importante recordar que hay lesiones quísticas, no neoplásicas, pero que pueden asemejar lo que es un tumor quístico. Y en eso encontramos el quiste de la bolsa de Rathke, que es lo más frecuente, o también pueden haber otros tipos de quistes,
como el quiste aracnoideo, el quiste epidermoide o el quiste dermoide. Entonces es muy importante cuando nosotros tenemos una lesión quística diferenciar si es un adenoma quístico o un quiste de alguno de esos tipos que hemos mencionado. También pueden haber lesiones inflamatorias e infecciosas, como puede ser la sarcoidosis, ha aumentado en frecuencia en los últimos años, y algún tipo de absceso. Mucho cuidado porque recordar que alrededor de la glándula hipófisis encontramos la arteria carótida. Entonces puede haber alguna lesión de tipo aneurismática que crece hacia la silla turca, asemejar un tumor, y en realidad es una lesión vascular. Y por último, recordar también que la glándula puede estar aumentada de tamaño sin que sea un tumor, lo que se conoce como hiperplasia. Y algunas causas pueden ser fisiológicas, como una paciente que esté embarazada. Es muy importante cuando vemos una glándula agrandada descartar que la paciente no esté embarazada, o por ejemplo en algunas situaciones patológicas como el hipotiroidismo, donde de alguna manera el organismo responde a ese hipotiroidismo aumentando el tamaño de la glándula. Ahora, desde un punto de vista práctico, lo más frecuente son los adenomas, y es el tema en cuestión de esta clase. Recordar que desde un punto de vista de su tamaño, los adenomas hipofisarios se dividen en microadenomas y macroadenomas. Microadenoma cuando el diámetro es menor a 10 milímetros y macroadenoma cuando el diámetro es mayor a 10 milímetros. En general, un microadenoma se diagnostica por hipersecreción, por algún tumor funcionante, mientras que un macroadenoma muchas veces se diagnostica por un síndrome compresivo. Con respecto a la semiología de los tumores hipofisarios cuando crecen, es decir, cuando es un macroadenoma, si nosotros recordamos este esquema que lo vimos en anatomía, el crecimiento puede ser hacia arriba supracelular y en general va a generar alteraciones visuales o una compresión del tallo hipofisario. El crecimiento puede ser lateral hacia el espacio paracelular y dar algún tipo de alteración de los nervios que transcurren por el seno cavernoso, o el crecimiento puede ser inferior hacia la región infracelular, y ahí, si bien no va a comprimir ninguna estructura porque no lo hay, sí va a producir un agrandamiento del piso celular. Esta es una foto anatómica vista desde adelante y desde arriba. Esto es anterior y esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Podemos ver el nervio óptico del lado derecho, nervio óptico del lado izquierdo, tallo hipofisario, glándula. Entonces imaginémonos que un tumor de hipófisis crece hacia arriba. En general lo hacen de forma simétrica, por lo tanto no va a comprimir el nervio óptico, sino que va a comprimir en general el quiasma, es decir, donde se entrecruzan las fibras que vienen de la retina nasal que corresponde al campo temporal. En una primera etapa va a dar una cuadrantanopsia bitemporal superior, y si el tumor sigue creciendo y no se hizo el diagnóstico precoz, va a dar una hemianopsia bitemporal. Si comprime el tallo hipofisario, como vemos en esta imagen, porque el tumor creció hacia arriba, no va a dejar pasar los factores de liberación, por lo tanto va a haber un déficit de FSH y LH, de GH, de ACTH y de TSH, es decir, un panhipopituitarismo de esas hormonas, pero a su vez se va a liberar la prolactina porque no pasa el factor de inhibición, por lo tanto la prolactina va a estar elevada. Si bien dijimos que si el tumor crece hacia abajo, no va a comprimir ninguna estructura importante porque no lo hay, pero sí va a agrandar la silla turca, como se puede ver en esta radiografía de perfil. Y esto es importante que ustedes lo sepan. Hagamos de cuenta que cuando se reciben de médicos, están trabajando en un consultorio, en una guardia, lo que sea, en un hospital rural o en un hospital que no tiene para hacer tomografía o resonancia magnética, y reciben un paciente donde ustedes sospechan que puede llegar a tener un tumor hipofisario. Con una simple RX de cráneo de perfil,
Si es un macroadenoma, por supuesto, podemos ver el signo del piso de la silla turca agrandada y eso ya nos confirma que tiene una masa a ese nivel y podemos hacer la derivación oportuna. ¿Qué pasa con el cuadro clínico de acuerdo a los tipos histológicos? Esta es la última clasificación de los adenomas hipofisarios de la Organización Mundial de la Salud del año 2017 y los divide en somatotropo, es decir, los que producen hormona del crecimiento, los lactotropo, es decir, los que producen prolactina, los tirotropo, que son extremadamente raros de ver en la práctica diaria y son los que producen la TSH, los corticotropo, es decir, los que producen ACTH y eventualmente un síndrome de Cushing, los gonadotropo, es decir, los que producen FSH o LH, las hormonas gonadotropas, los conocidos como null cell, es decir, que no producen ninguna hormona de la adenohipófisis, y por último los plurihormonales, es decir, los que producen dos o más hormonas. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, lo que ustedes tienen que saber como futuros médicos generales es que hay dos tipos de tumores de hipófisis, los funcionantes y los no funcionantes, es decir, lo que producen la secreción exagerada de una hormona que es sintomática y los que no. Dentro de los funcionantes de mayor a menor frecuencia, en primer lugar tenemos los lactotropos, los que producen prolactina, en segundo lugar los somatotropos, es decir, los que producen hormona del crecimiento, en tercer lugar los corticotropos, los que producen ACTH y un síndrome de Cushing, y están los mixtos que son bastante raros. Y dentro de los no funcionantes están los null cell, es decir, los que no producen ninguna hormona, y también los que producen FSH y LH, porque desde un punto de vista clínico se comportan como no funcionantes. ¿Cómo es la clínica de un tumor que produce prolactina? Y acá hay que diferenciar cómo es la clínica en una mujer y en un varón. Sin lugar a duda, en la mujer lo más característico es el síndrome de amenorrea y galactorrea, pero además puede producir disminución de la libido y también un cuadro de osteoporosis. ¿Qué pasa en los varones? Se produce aumento de la glándula mamaria e incluso secreción, no porque la glándula en el varón está totalmente atrófica. ¿Por qué consulta un varón con aumento de prolactina por un prolactinoma? Fundamentalmente por disminución de la libido y por impotencia sexual. Entonces el diagnóstico en el varón es menos precoz que el diagnóstico en la mujer por estos síntomas que muchas veces el paciente no le da mucha importancia o incluso el médico no lo asocia con un aumento de prolactina. En el caso de los tumores productores de hormona de crecimiento, acá no vamos a diferenciar entre varón y mujer, pero sí entre un niño y un adulto. En un niño donde todavía no se cerró el cartílago de crecimiento, se produce un cuadro clínico llamado gigantismo, donde fundamentalmente hay un desarrollo pondoestatural exagerado. Es más frecuente de ver acromegalia que se da en los adultos cuando ya se cerró el cartílago de crecimiento que gigantismo. Pero sin embargo es importante tener en cuenta. ¿Y cómo consultan estos pacientes con gigantismo? En general son chicos de 14, 15, 16 años con una estatura exagerada para la estatura de sus padres. Es decir, el chico tiene 15 años, mide 1,95 m, 1,90 m, y el papá mide 1,76 m y la madre mide 1,60 m. Es decir, no hay relación entre la altura del hijo y la altura de los padres. Además, con los pies bien grandes, las manos bien grandes, etc. Lo más característico de ver, sin embargo, en la clínica es la acromegalia, que es un cuadro clínicamente bien florido, como dice el nombre, acromegalia, aumento de tamaño de las zonas acras o extremidades, es decir, crecimiento de las manos y crecimiento de los pies, que es bien característico. Es decir, el paciente que usaba
unos zapatos de 41, pasa a usar después 43, después a 45 y después le cuesta encontrar zapatos o zapatillas que se adecúen a su pie. Con respecto a las manos es muy característico que ya los anillos no le entran o quedan sin poder salir de los dedos de la mano. También es muy característico los cambios faciales, es decir, el aumento de la mandíbula, el aumento del arco superciliar, la nariz más ensanchada y más grande, bien marcado el surco nasogeniano, muchas veces crece tanto el maxilar y la mandíbula que los dientes se separan. Por este cuadro de crecimiento se producen muchas artropatías y una cosa que es muy importante, hasta ahora todo lo que hemos dicho son cuestiones más bien estéticas, sin embargo el paciente con acromegalia tiene alteraciones metabólicas serias porque también se produce un crecimiento de los órganos internos y fundamentalmente tiene dos cuestiones. Tiene tendencia a generar hipertensión arterial y también a generar diabetes a través de una alteración en el metabolismo de la glucosa. Y probablemente el primer paciente que se cree que tuvo un tumor hipofisario fue Goliat. Este es un trabajo que muestra que tanto Goliat como los hermanos y los parientes cercanos tenían un síndrome de gigantismo, y este otro artículo habla de que Goliat, que peleó con David, Goliat, además de tenía un síndrome de gigantismo acromegalia, con un macroadenoma, con una extensión supracelular que le comprimía la vía visual, tenía una hemianopsia y un déficit de la agudeza visual, y que eso fue una de las causas por las cuales David pudo vencer a Goliat en su pelea bien famosa. ¿Qué pasa con los tumores productores de ACTH? Es decir, lo que producen un síndrome de Cushing. Bueno, producen algo muy característico que ustedes ya lo vieron en clínica médica y en endocrinología, pero que lo vamos a repasar. En primer lugar, lo que es bien característico es que la obesidad se va al centro del cuerpo, es decir, a la cara, la famosa cara de luna llena, al abdomen, a la parte posterior y basal del cuello, la jiba, la famosa jiba. También se caracteriza por esas estrías de color vino tinto que se producen en todo el cuerpo, pero fundamentalmente en la parte inferior del abdomen. Son pacientes que tienen tendencia a la osteoporosis, a la hipertensión y a la diabetes. Muchas veces el cuadro es extremadamente serio en cuanto a la hipertensión y la diabetes y muy difícil de manejar. Son pacientes que tienen también dislipidemia. En las mujeres sobre todo se ve con bastante frecuencia que tienen hirsutismo y acné por esa alteración metabólica que presentan. Frecuente de ver la debilidad muscular, sobre todo de la parte proximal de los miembros inferiores. Es característico que uno le pide a un paciente con un síndrome de Cushing que se ponga de cuclillas y después no tiene por sí solo la fuerza suficiente para incorporarse. Y también da algunas alteraciones psiquiátricas como la depresión, que es bastante frecuente de ver. Recordar que el aumento de la hormona de la ACTH puede ser endógena o exógena por ejemplo por el tratamiento con corticoides, y la endógena puede ser de distintas causas. Cuando la causa del síndrome de Cushing es por un tumor hipofisario, se llama enfermedad de Cushing. Y acá vemos una paciente que tuvimos la oportunidad de tratar con un tumor muy chiquitito, y sin embargo fíjense la devastación que hace ese tumor chiquitito en la paciente. Esa es la posición quirúrgica en la cual se opera. Cara de luna llena, todas las alteraciones de la piel y de la vasculatura de la piel, las estrías rojo-vinosas bien características, y recordar también que tienen una gran tienen mucha tendencia a realizar distintos tipos de infecciones. Esta paciente tenía una erisipela bien marcada en la pierna derecha. ¿Qué pasa con los tumores no funcionantes? Lo más frecuente es que se diagnostiquen por un síndrome compresivo, ya sea por alteraciones visuales, que es lo más frecuente,
cuadrantanopsia o hemianopsia, como vimos previamente, por una compresión del tallo hipofisario con un panhipopituitarismo o una alteración un aumento de la prolactina, y menos frecuente un compromiso del seno cavernoso. ¿Cómo hacemos la aproximación diagnóstica de estos pacientes? En el caso de los tumores productores de prolactina es relativamente sencillo. Pedimos prolactina en sangre. Recordar que el valor normal es hasta 30 nanogramos por mililitros aproximadamente. Si nosotros tenemos un paciente con clínica de un prolactinoma y la prolactina está elevada en sangre, pedimos una resonancia magnética y a partir de ahí puede aparecer o un microadenoma o un macroadenoma. Acá podemos ver el microadenoma, esta es la glándula, el microadenoma, el tallo hipofisario, el seno efenoidal, y acá podemos ver un macroadenoma, la glándula desplazada hacia la derecha y el tumor que creció hacia la región supracelular. Normalmente la vascularización del adenoma es menor que la de la glándula, por lo tanto en la resonancia magnética cuando se pasa el gadolinio, primero se tiñe la glándula y después tardíamente el tumor. Por lo tanto, en la primera etapa la glándula es hiperintensa y el tumor es hipointenso. Acá lo podemos ver en el microadenoma y en el macroadenoma igual. La glándula, el tumor, perdón, que en este caso está isointenso y la glándula que está hiperintenso. También en los casos de los prolactinomas, el valor de prolactina en sangre está directamente relacionada con el tamaño tumoral. Este microadenoma tenía un valor de 825 nanogramos por mililitros, mientras que este macroadenoma productor de prolactina tenía un valor de 6.850 nanogramos por mililitros. En el caso de los tumores productores de hormona del crecimiento, en laboratorio solicitamos hormona del crecimiento, GH, que el valor normal es hasta 1 nanogramo por mililitro. En realidad también depende de en qué edad se encuentra el paciente, pero como valor normal tenemos hasta 1 nanogramo por mililitro. También pedimos el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que se solicita IGF-1, porque es el intermediario de la hormona del crecimiento, que el valor normal en realidad depende del laboratorio, por eso no coloqué un número. El laboratorio nos dice cuánto es el valor normal y nos tenemos que fijar si está elevado o disminuido. Ahora bien, acá puse algo que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué significa esto? Que la secreción de hormona del crecimiento, incluso en los pacientes con tumores hipofisarios, no es lineal durante todo el día, sino que tiene picos y momentos donde hay menos cantidad de hormona del crecimiento. Entonces muchas veces ese valor no es el real si nosotros tomamos solamente hormona del crecimiento. ¿Qué significa la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Que si nosotros le damos un estímulo con glucosa, en condiciones normales el valor de hormona de crecimiento desciende. Es decir, la glucosa inhibe la secreción de hormona de crecimiento. En un paciente que tiene un tumor hipofisario, productor de hormona de crecimiento, ese valor no se inhibe y no disminuye. Por lo tanto, sería normal si el valor de hormona de crecimiento después de darle el estímulo con glucosa es menor a 0,4 nanogramos por mililitro. Si el valor sigue elevado, quiere decir que estoy en presencia de un tumor hipofisario. Acá es bastante complejo el diagnóstico porque, como habíamos dicho, la producción de ACTH puede ser por la hipófisis o por un tumor que esté por fuera de la hipófisis, o incluso un paciente con un síndrome de Cushing puede ser no por aumento de la ACTH, sino por estímulo propio de la glándula suprarrenal, por un problema propio de la glándula suprarrenal. Por lo tanto, en este caso puntualmente, el diagnóstico en la práctica clínica diaria lo realiza un endocrinólogo que tiene experiencia en patología hipofisaria. Sin embargo, me gustaría mencionarles para ustedes, futuros médicos generales, que el laboratorio o el diagnóstico por laboratorio se basa en 3 pilares. En primer lugar, el aumento del cortisol, es obvio, y que eso en general se lo mide con el CLU,
es decir, con el cortisol libre urinario en 24 horas. En segundo lugar, la falta de inhibición con dexametasona a dosis bajas, es decir, a 1 miligramo. ¿Y esto qué significa? Es similar a lo de la prueba de la glucosa para los tumores que producen hormona del crecimiento. Es decir, en condiciones normales, la secreción del cortisol se inhibe cuando se le da al paciente una dosis baja de dexametasona. Esa inhibición no sucede en un paciente que tiene un tumor hipofisario productor de ACTH. Es decir, el valor de cortisol, pese al estímulo con dexametasona a dosis bajas, no disminuye. Y en tercer lugar, la ausencia del ritmo circadiano. ¿Qué significa ritmo circadiano en este caso? Que el ACTH no tiene una secreción lineal, sino que disminuye, o mejor dicho, se altera de acuerdo a la hora del día. Es decir, no es lo mismo el cortisol a las 8 de la mañana, que seguramente va a tener un valor alto, que a las 12 de la noche, que seguramente va a tener un valor bajo. Eso pasa en condiciones normales, mientras que en un paciente que tiene una enfermedad de Cushing, el valor a las 8 de la mañana y a las 12 de la noche va a ser muy parecido. Si nosotros ya por laboratorio consideramos que estamos ante la presencia de una enfermedad de Cushing, el paso siguiente es una resonancia magnética donde vamos a ver si hay un microadenoma o un macroadenoma. Y con respecto a los tumores no funcionantes, en el laboratorio vamos a ver o podemos encontrar un panhipopituitarismo, pero con una característica, que la prolactina puede estar elevada. Ahora bien, esa prolactina elevada nunca va a tener valores mayores a 200 nanogramos por mililitro. Y eso es lo que nos va a marcar la diferencia en un macroadenoma entre un prolactinoma y un tumor no funcionante. Por supuesto que no funcionante también después pedimos una resonancia magnética. Con respecto al tratamiento, vamos a hablar de las bases del tratamiento de acuerdo a cada tipo de tumor. En el caso de los prolactinomas, el tratamiento en primer lugar es farmacológico con drogas agonistas dopaminérgicas. La droga que se utiliza hoy en día es la cabergolina, que se da en general 2 veces, es por vía oral y se da 2 veces por semana, por ejemplo los martes y los viernes. Se comienza con baja dosis y se va aumentando hasta que sea eficiente. Es una droga que funciona muy bien porque no solo normaliza en la mayoría de los casos el valor de prolactina, sino que también disminuye o incluso algunas veces hace desaparecer el tumor. La cirugía queda relegada solamente para pequeñas situaciones donde la cabergolina no fue efectiva o donde la cabergolina da demasiados efectos colaterales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un macroadenoma con un valor de prolactina muy elevado, como en este caso de 23.100 nanogramos por mililitro, y con un déficit visual importante? Así todo, en los macroadenomas, el tratamiento de elección sigue siendo el tratamiento farmacológico con cabergolina. Y acá podemos ver este ejemplo, que es lo que pasa a los 2 meses, a los 4 meses y a los 10 meses, cómo el tumor va disminuyendo hasta casi desaparecer y hasta liberar completamente el aparato visual, cómo va disminuyendo el valor de prolactina en sangre hasta normalizarse y cómo se va normalizando el campo visual. ¿Qué pasa con los tumores que producen hormona del crecimiento? El tratamiento, en primer lugar, es la cirugía a través del abordaje endonasal transesfenoidal, y si este tratamiento no fue efectivo o no fue 100% efectivo, ahí sí tenemos el tratamiento farmacológico con los análogos de la somatostatina, con 2 drogas, el octrotida, que es más conocido, o el lanreotida, que también se utiliza. Sin embargo, el primer tratamiento de elección es el abordaje quirúrgico, ya que es más efectivo que el tratamiento farmacológico. Y recordar lo que habíamos hablado en anatomía. En la mayoría de los casos estos tumores
se operan a través de las fosas nasales, se llega a esa cavidad que es el seno efenoidal, se abre la silla turca y así se puede resecar el tumor. Y en realidad los primeros que utilizaron la nariz para acceder al cráneo fueron los egipcios. Ellos realizaban con estos ganchos parte del proceso de momificación, es decir, ingresaban no por el seno efenoidal, sino por la lámina cribosa, con los ganchos resecaban todo lo que estaba adentro del cráneo. Esta es una tomografía en un corte sagital de una momia egipcia. Con respecto a los productores de ACTH, son los más complejos de resolver porque lo único efectivo es la cirugía a través del abordaje endonasal transefenoidal. Sin embargo, cuando estos pacientes están muy sintomáticos y muy descompensados clínicamente, donde es muy difícil llevarlos a quirófano porque es probable que no resistan la cirugía, se utiliza un antimicótico que es el ketoconazol como tratamiento para mejorar sobre todo la hipertensión y la diabetes severa que tienen muchos de estos pacientes durante 1, 2 o 3 meses antes de llevarlo a cirugía. Y con respecto a los tumores no funcionantes, el único tratamiento efectivo es la cirugía con un abordaje transefenoidal. Recordar también que en algunas situaciones muy puntuales el tratamiento se hace con radioterapia, cuando ya no funcionó la cirugía y no funcionó el tratamiento farmacológico. Es una radioterapia muy especial porque, como podemos ver en la planificación de esta diapositiva, hay que respetar el quiasma, hay que respetar los nervios oculomotores que están en el seno cavernoso, de tal manera que es una radioterapia muy precisa que se llama radiocirugía. Y me gustaría mencionar este cuadro que se llama apoplejía hipofisaria. Hasta ahora todo lo que hemos visto son pacientes que en la mayoría de los casos consultan en forma ambulatoria en el consultorio externo. Sin embargo, hay un cuadro de urgencia que se llama apoplejía hipofisaria, que es un infarto hemorrágico en un adenoma preexistente, que puede ser funcionante o no funcionante. Se produce un crecimiento agudo de la masa tumoral, de tal manera que comprime hacia arriba y comprime hacia los costados, y el cuadro clínico característico es cefalea intensa, náuseas y vómitos, diplopía, porque se altera alguno de los nervios oculomotores que se ubican en el seno cavernoso, el más frecuente es el tercer nervio craneano, hay una disminución de la agudeza visual y del campo visual, y una cosa muy importante desde el punto de vista clínico, se produce un hipopituitarismo grave y agudo. El tratamiento por un lado es clínico, sobre todo dándole hidrocortisona para que supla ese hipopituitarismo agudo que se ha producido, y en algunos casos puntuales también es necesario la cirugía para descomprimir la vía visual o el seno cavernoso. Y acá vemos un ejemplo de una paciente que consulta con una parálisis completa del tercer párpado caído hacia abajo, ojo desviado hacia afuera y la pupila dilatada, y se hace una resonancia magnética y se ve un cuadro de apoplejía con el tumor que creció sobre todo hacia arriba y hacia el lado derecho, hacia el seno cavernoso del lado derecho. Entonces imaginémonos un tumor en la parte celar y que crece de golpe por ese infarto hemorrágico. Esto es el tercer nervio, el cuarto nervio y el quinto nervio. Crece, toca al tercer nervio y por eso se produce la parálisis completa del tercer par. El tratamiento médico y cirugía. Con respecto al pronóstico, es muy importante el diagnóstico precoz, sospechar un paciente con un tumor hipofisario y rápidamente derivarlo a un lugar donde exista un equipo interdisciplinario, porque este tipo de lesiones tienen que ser tratadas por endocrinólogos, clínicos generales, oftalmólogos, imagenólogos, neurólogos, neurocirujanos y además los anestesistas y los terapistas que tienen que ver con el proceso quirúrgico. Entonces es muy importante el diagnóstico precoz y recordar que los prolactinomas tienen una
morbilidad leve, el diagnóstico es fácil y el tratamiento en la mayoría de los casos farmacológico y que es muy efectivo, en algunos casos muy puntuales la cirugía. La acromegalia, la morbilidad es de leve a moderada, el diagnóstico es relativamente fácil y el tratamiento es la cirugía en primer lugar y si no fue efectiva, tratamiento farmacológico. Y este es el cuadro más complejo, porque son pacientes con mucha morbilidad. El diagnóstico muchas veces es difícil de realizar y por último el único tratamiento efectivo es la cirugía. Volvemos a nuestra paciente con lo que habíamos empezado esta clase y vamos a tratar de interpretar el cuadro clínico de esta paciente en base a todo lo que hemos estudiado. Es una mujer con amenorrea y galactorrea y con disminución de la visión. Por lo tanto, en toda paciente con amenorrea y galactorrea que sabemos que no está embarazada, sospechamos que es por aumento de prolactina y que en la mayoría de los casos va a ser por un tumor hipofisario. Además, esta paciente tiene alteraciones visuales, por lo tanto consideramos que se puede tratar de un macroadenoma. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a esta paciente? Simplemente prolactina en sangre, una resonancia magnética y un campo visual. Prolactina en sangre, 6.850 nanogramos por mililitros. Resonancia magnética, un macroadenoma con una extensión supracelular. Campo visual, una hemianopsia bitemporal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta paciente productora de prolactina? Darle tratamiento farmacológico con una droga que es extremadamente efectiva, que es la cabergolina, y al cabo de 5 meses podemos ver cómo la prolactina se normalizó, la resonancia magnética se normalizó y el campo visual prácticamente normal. ¿Cuál es el rol del médico general con los tumores hipofisarios? Antes del tratamiento, el diagnóstico es precoz, con los ejemplos que ya hemos visto, es decir, si consulta a una paciente mujer con amenorrea y galactorrea y no está embarazada, pensar en un prolactinoma. Si consulta a un varón en edad fértil con disminución de la libido e impotencia sexual, pensar en un prolactinoma. Si viene un chico de 15 o 16 años muy alto y más si tiene algún tipo de alteración como puede ser hipertensión arterial, con los padres bajitos, pensar en un gigantismo. Si viene un paciente con hipertensión, alteración del metabolismo de la glucosa, con las manos grandes, los pies grandes, la fascie típica de la acromegalia, pensar que puede tener un tumor hipofisario. Y después, en un varón o en una mujer, gorditos, sobre todo en la parte central, con una hipertensión arterial severa, una diabetes severa, con estrías en el abdomen, con todo lo que hemos hablado, pensar que podemos estar ante un tumor hipofisario productor de ACTH. Y es muy importante la derivación oportuna a centros donde hayan endocrinólogos, neurocirujanos, neurólogos, clínicos, etc. Una vez que ya fue operado el paciente, hay que monitorear las posibles complicaciones. Y básicamente son dos. Por un lado, complicaciones clínicas. En general, los pacientes después de una cirugía hipofisaria quedan durante un tiempo con hidrocortisona de soporte. Y el paciente algunas veces la deja de tomar y eso puede generar un cuadro de hipotensión arterial. Entonces, recordar que después de la cirugía necesita muchas veces compensar el déficit de la adenohipófisis, sobre todo con hidrocortisona o también algunas veces con tratamiento para la tiroides. Y las complicaciones específicas de la cirugía, fundamentalmente una fístula de líquido cefalorraquídeo, es decir, que salga líquido por la nariz o que trague con una posible meningitis. Entonces, como médico general, tienen que recordar todas estas cuestiones que acabamos de mencionar. Muchas gracias.